Bueno, pues ¿cómo les parece que el Real Madrid prácticamente va a tener que vender medio Santiago Bernabéu para poder fichar a Kylian Mbappé? Eso es lo que vamos a escuchar hoy. Y también vamos a ver algo absolutamente de locos, desquiciante. En ESPN le han tirado su cañita ahí al amigo Leo Messi. Así que lo único que te voy a pedir, como siempre, acompáñame hasta el final de este video. Así que por supuesto, sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno, creo que va a ser el primero o el segundo, seguramente el segundo de un par de videitos que tengo preparado para el día de hoy y que realmente van a estar muy interesantes. Este va exclusivamente de ESPN y dos cosas que me he encontrado interesantes. También vamos a hablar de algo de nuestro amigo Kylian Mbappé, algo que ha dicho uno de los periodistas, entre comillas, de ESPN y que me ha llamado mucho la atención. Así que lo que siempre les digo, acompáñame hasta el final de este video y por supuesto enseguida nos pasamos a la pantalla. Y bueno, por supuesto, vamos a empezar por lo de Missing. Este que está aquí, que se llama Álvaro, no sé qué, Álvaro Rodríguez, creo que se llama. Es uno de los detractores de Messi. Y yo lo conozco a través de Twitter, que siempre coloca cosas muy interesantes en Twitter sobre el fantasma Messi. Y bueno, de este ladito aparecen perfectamente 3 de 4 mesicópatas. Es interesante lo que se comenta. Vamos a ir escuchándolo porque realmente me parece llamativo para ponernos un poco en contexto. Están hablando sobre lo que está pasando con Leo Missing en esta nueva aventura de su carrera que ha sido la MLS. Vayamos escuchándolo. Cuando le apretaban, cuando le mordían, cuando no tenía como súbditos al adversario y al favorable, bueno, pues entonces se le complicó la vida en Francia, que Francia viene a ser la versión de la MLS en Europa, Liga de Vecindad. No, el nivel de Messi está muy por encima de lo que se le puede reclamar o Pero en Francia no en pudo. la cancha en este tipo de partidos. En Francia daba pena. Eso te digo, allá no pudo. Ojo que Álvaro ya suelta una candelita y dice en Francia daba pena. Esto parece que era como que les hubiesen echado gasolina, no sé, a la candela. Daba pena, pues sí No, fue. eso, claro. Caminando así. Cuando jugó en Francia, y lo sabe Mauricio, Ganar la fue Champions líder para de que lo llevaron. asistencias de la liga. Ganar la Champions para lo que lo estuvo llevaron. ahí. Claro. ¿Y ganó la Champions? ¿Y quién la ha ganado? No, Entonces, ganó la La ganó Karim Benzema, la ha ganado Vinicius Junior, la ha ganado en la última década, que más o menos tiene Messi sin ganarla, la ha ganado Kevin De Bruyne. O sea, te puedo mencionar seguramente aproximadamente 1000 futbolistas que la han ganado y que nuestro amiguito ni siquiera ha estado cerca. Ha ganado. Mbappé, ¿quién la ha ganado? no pudo. Esta es la clásica, ceñirnos a Mbappé, siempre responsabilizar a Mbappé de lo que se supone que iba a ser Messi. La ha ganado. Varios Mbappé, equipos la han ganado a lo largo de la pero historia. ¿quién la ha ganado con el Paris Saint-Germain? Porque A nadie. no lo han Neymar no llevado pudo. a él para ganar la Champions. No, ¿lo Verratti llevaron no a qué lo pudo. llevaron? No, pero no Lo solo- llevaron a ganar la Hay dos Champions, elementos no solo a él. puntuales. que Deja no de pueden solo a él, defenderlo. a todos los que han Donnarumma llevado no al Paris pudo. Saint-Germain para- No, claro que no solo a él, es que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, no solamente dijeron voy a llevar a Messi para que nos lleve la Champions, no dijeron que va a ser prácticamente tal, o sea, y obviamente también hay otros responsables, como ellos mismos mencionan, Mbappé, Verratti, Neymar. Creo que todos coincidimos en que hay muchas, o sea, se puede repartir las responsabilidades de este fracaso histórico del PSG en muchos nombres, sí. A mí lo que me parece curioso es que estos mismos hace no tanto, realmente hace 2 temporadas, cuando recordarán que Messi dijo firmo por el Paris Saint-Germain, estos mismos eran los que decían el Paris Saint-Germain es tricandidato a todo y va a marcar una época porque le hacía falta la pieza de Messi, ya tienen la pieza que es Messi, o sea, ese es el principal problema, de cómo endiosan a un futbolista y de esa manera como lo endiosaron deberían estar actuando para sacar resultado a esta etapa de Missing en el Paris Saint-Germain. Para mí esa es mi opinión. Pero por eso les digo, o sea, está bien. Digan que no es el único responsable, pero entonces si hubiera triunfado el tema este, el tridente del PSG, estaríamos hoy hablando de que Messi es Dios. Nada, vamos a seguir escuchándolo porque se pone todavía mejor. Para eso los han llevado. 8 años sin ganar la Champions. Álvaro, Sí, Álvaro, tienes que entender algo. Sí. Messi goza de dos privilegios que en el fútbol moderno ya no se pueden tener: tiempo y espacio. Ok. Messi tiene hoy tiempo y espacio y es un fuera de serie. Y eso te lo viene ratificando. Messi te puede resolver solo Oye. los partidos. Que de repente ocurren situaciones arbitrales, van a seguir ocurriendo. Eso es otra, porque eso es otra. O sea, es que es increíble que encima de que se va a esta liga a retirarse, donde se ve que el nivel, o sea, con todo el respeto del mundo, muchachos, nuestro amigo, mi paisano Joseph Martínez, creo que fue el máximo goleador, tuvo algún premio importante recientemente. O sea, Joseph Martínez, que lo quiero mucho porque es uno de los delanteros referentes de mi selección, pero
creo que lo de Joseph nos da una medida de lo que significa el fútbol este y encima que lo tengan que ayudar a mí sin los árbitros es que es increíble. De repente ocurren Gracias. accidentes Seguirán de ocurriendo. autogolazos. Bueno, Rafael Ramos, ¿me puedes Claro, van a explicar seguir ocurriendo. por qué el defensor, en el centro de Messi, el defensor, Farfán, corre en dirección a su portería a rematar así, en lugar de ir perfilado para un lado, para otro? Él quería meter un gol con un centro de Messi en su vida. Ya, O sea, se no, acabó. ¿me explicas Pero por qué se igual perfila? que Taylor Claro, metió hombre. un gol en su propia portería. Y Es que es increíble, mira, y encima estos sinvergüenzas todavía se hacen los locos y dicen, o sea, se tratan de hacer los locos de que no, bueno, sí, es que el jugador este quería tener un gol en su carrera asistido por Messi. Es que es absolutamente increíble. Como les digo siempre, el jugador del fútbol más protegido de todos los tiempos se llama Lionel Messi. Es que no va a haber otro caso igual. Pero como siempre decimos, y yo lo he leído muchas veces en internet, la FIFA y los medios de comunicación eligieron a su favorito, pero el mundo de fútbol, las personas que verdaderamente saben de fútbol, eligieron al suyo. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero creo que ha sido suficiente. Me parece que Álvaro, ojalá que veamos más a Álvaro en temas de esto de Messi, del Real Madrid y del Barça, porque de verdad que me cae muy bien. Yo lo sigo en Twitter y realmente me lo paso bastante bien con las cosas que dice y que comparte. Así que ojalá que tengamos a más Álvaro más seguido por acá, porque le saca los colores a los mesicópatas de una manera en la que yo alguna vez he anhelado hacerlo. Así que ojalá que de verdad nos pongamos aquí a disfrutar de este amigo que realmente dice las cosas tal y como son y que seguramente a mucha gente le molestará. Voy a cerrar este video con el tema este que les había dicho del caso Mbappé y de alguien que tiene una opinión muy peculiar, bastante peculiar realmente. Y les voy a decir por qué, porque ayer, creo que fue ayer, les hice un video donde dije o criticaba lo que estaba diciendo este hombre como Jorge Ramos, de Jorge Ramos y su banda, diciendo que el Real Madrid prácticamente estaba en la misma situación que el Barcelona y que estaba en bancarrota. Pues este hombre le ha quedado eso aquí y también se ha inventado una película. Entonces vamos a escucharlo y vamos a ir debatiéndolo como siempre hacemos. Empezamos. Puede quedar ahí. Y después aparece el Real Madrid en esta escena, que sería el salvador de Kylian Mbappé, quien tiene que darle una mano para decirle de aquí lo saco y pongo la plata. Pero el Real Madrid no tiene plata. No tiene plata el Real Madrid. ¿Por qué no avanza el Real Madrid? Porque no tiene dinero. ¿Por qué no avanza para decir, acá está la oferta? Los 180 millones. No aceptamos, queremos 225, perfecto, 200. Y empieza a negociar. ¿Cuándo va a negociar el Real Madrid? ¿Va a esperar que cierre el libro de pases? ¿Va a esperar que el libro de pases llegue a su culminación y después cuando llegue el fax sobre la hora, como pasó con De Gea, diga, se nos cayó la transferencia? A ver, ¿cuándo va a empezar a negociar el Real Madrid? Yo creo que el Real Madrid tiene muy claro que no se va a meter en una disputa bajo ninguna circunstancia con el Paris Saint-Germain. Les estoy diciendo esto porque perfectamente pudiéramos estar hablando que el Madrid, de tratarse de otra circunstancia, de otro equipo, de otro futbolista, seguramente ya hubiera ofertado algo, ya hubiese puesto algo encima de la mesa, pero tratándose de esto y de la ridiculez por la que nos hicieron pasar la última vez, creo que el Madrid hace perfectamente bien en no hacer ningún tipo de ofertas. Que este hombre no lo pueda llegar a entender es bastante, yo creo que es para tenerlo en cuenta, pero entendiendo todos que el Real Madrid no va a hacer ninguna oferta, al menos hasta que el Paris Saint-Germain no se quiera sentar a negociar personalmente. ¿Lo hace por una cuestión de imagen, de esas ofertas medias fantasmas? Hace que fue un par de años, el Real Madrid hizo una oferta por Mbappé, pero fue una oferta también sobre el cierre del libro de pases, donde no hubo tiempo ni para poder dialogar y negociar en dicha oferta. Es una manera de Florentino Pérez de decir, tenemos el dinero, hacemos la oferta. Pero claro, ¿cómo le iban a pagar? Cuando entra la negociación comienza el inconveniente. A ver, lo que estoy entendiendo de este hombre y que me parece muy curioso es que prácticamente nos está diciendo que el Real Madrid está utilizando como estrategia para hacer, o sea, de cara a la galería de decir, mira, yo sí tengo el dinero, pero lo estoy haciendo a mi modo. Es decir, que la estrategia que está utilizando el Real Madrid es la de alargar la situación para no quedar como que no tenemos el dinero realmente. Yo siempre me he preguntado una cosa, ¿cómo entonces? O sea, es que mira, a mí me gustan mucho las cosas claras y creo que las personas que me siguen hace tiempo lo saben y trato siempre de ser coherente con mis ideas y mis pensamientos. Una de las cosas que yo siempre resalto es decir algo como que, bueno, si lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No puede ser que esta misma gente un día nos diga que el Madrid es un club estado porque se gasta 100 en Tchouaméni y 130 en Bellingham y que al día siguiente nos vengan a decir que el Madrid no ha fichado a Kylian Mbappé porque no tienen dinero. Es que
es realmente impresionante. Por eso le digo, ¿qué habrá pasado hace poco que el Madrid fichó a Bellingham? ¿Será que lo ficharon con barajitas de Dragon Ball Z? O sea, la verdad yo no lo entiendo. Pero por lo menos manda esa imagen el Madrid como que le interesa. Hoy el Madrid no tiene a Kylian Mbappé porque no tiene dinero, simplemente. Está golpeando puertas Florentino Pérez, buscando algún préstamo, buscando dinero, buscando de dónde puede recurrir a sacar dinero para poder comprar a Kylian Mbappé. Que lo necesita, no hay dudas que lo necesita, pero tiene que resolverlo ya. La Liga Española comienza ahora, ¿eh? Ya la semana que viene comienza la Liga Española y el Madrid va a afrontar dicha liga sin un 9, sin un delantero, sin un goleador. José Lu, perfecto, podrá ser el 9 del Madrid momentáneamente, pero no tiene nivel para ponerse la 9 del Real Madrid o para ser ese socio de Vinicius o de Rodrigo en el frente del ataque. El hecho de que el Madrid se haya quedado cruzado de brazos tiene una sola razón. Les guste o no les guste, es el aspecto económico. Si estuviese la plata, ya Kylian Mbappé tendría la blanca del conjunto de Madrid. Bueno, lo que les estaba comentando, me parece muy curioso, repito, cómo cambian el discurso según lo que les vaya viniendo bien, según lo que ellos piensan, porque realmente me parece ridículo pensar que definitivamente el Real Madrid no tiene a Kylian Mbappé porque no tiene el dinero. A ver, si hay algo que nos ha quedado evidenciado en estas negociaciones a tres bandas que está involucrada el Paris Saint-Germain, está obviamente el Real Madrid y por supuesto también está el señor Mbappé, Real Madrid PSG, es que es como una guerra de estrategias, donde cada quien va a ir a jugar su partido, donde cada quien va a intentar ganar lo más posible y perder lo menos posible, y por supuesto es algo que realmente nos está ahí dejando ciertas cosas. ¿Ustedes creen que realmente si el Real Madrid no tuviese ese dinero, que a lo mejor no lo tenía y lo consiguió prestado? Esa es la ventaja de ser un club con tanto prestigio y que no es el caso del Fútbol Club Barcelona seguramente, pero ¿ustedes realmente creen que el Paris Saint-Germain, que el mismísimo Kylian Mbappé, sabiendo que el Madrid no tiene para ficharle, se iba a poner en este plan? Yo lo tengo demasiado claro, no sé ustedes cómo lo ven, pero es que realmente me parece ridículo y repito, el Madrid no tiene dinero, pero ha fichado a Bellingham, fichó a Tchouaméni. Ya este año llevan unos cuantos fichajes y falta la guinda del pastel. Pero les repito, si vamos a dar opiniones, me parece bien. Son válidas todas y respetables todas, pero no cambiemos el discurso. O el Madrid es un club estado o el Madrid es un club en bancarrota. Decídanse que al final siempre nos va a traer mejores resultados. Déjame tu opinión. Lo que siempre te digo, like, suscripción, lo de siempre. A la Madrid, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.